Buenas tardes, hermanos. Un saludo a todos los que nos miran a través de esta transmisión, a través de este medio. Le damos gracias al Señor porque nos permite poder compartir su palabra. Para empezar, contarles que a partir de hoy, a partir de este viernes, estaremos tratando una nueva serie que tiene relación o tiene por título Los videntes y su visión. Hoy estaremos viendo acerca de la importancia de la visión. Y para empezar ya de lleno entrando en este tema, a modo de introducción, como una especie de introducción general de lo que tiene que ver con esta serie en sí, vamos a estar viendo qué es lo que implica la visión, justamente la visión. Y para ello me gustaría que empezáramos viendo 3 ejemplos que podemos encontrar en la Escritura, como para ir más o menos entendiendo de qué se trata esto de la visión. Entonces me gustaría que me acompañaran a Génesis capítulo 49, donde vamos a encontrar el primer ejemplo. Génesis capítulo 49. Ahí en ese capítulo, podemos encontrar que es la bendición profética que hace Jacob para con sus hijos. De hecho, ahí en el mismo versículo 1 podemos leer que dice: llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y ahí empieza justamente con esta bendición a cada uno de sus hijos. Empieza por Rubén, sigue Simeón, Leví, y llega hasta Judá, que es donde nos vamos a detener. Ahí en el versículo, vamos a leer a partir del versículo 9, Génesis capítulo 49, versículo 9. Ahí leemos, dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga siglo. Y a él se congregarán los pueblos. Entonces, ver acá, ciertamente es la bendición de Jacob para sus hijos, pero hay algo más que implica, hay algo más que este hombre, este varón, el Señor le ha mostrado, y en lo cual él escribió acá, o él bendijo de esta forma. Entonces, lo importante es detenerse en qué es lo que él estaba viendo. ¿Él estaba viendo simplemente a Judá su hijo, o había algo más implícito? Porque de hecho podemos leer ahí en el mismo versículo 9, dice: cachorro de león, Judá. Entonces podríamos decir, sí, le está diciendo Judá, pero también en Apocalipsis recordemos que de Jesucristo se dice que Él es el león de la tribu de Judá. Entonces hay algo más a lo que este versículo está apuntando. Y si siguiéramos leyendo, por ejemplo, no es mi tema introducirme de lleno en lo que esta bendición profética implica, sino simplemente puntualizar la visión que tenía Jacob, lo cual es nuestro tema. Por ejemplo, en el versículo 10 dice: no será quitado el cetro de Judá, que tiene que ver con reino. Jesucristo es rey por siempre. Entonces dice también, y a él se congregarán los pueblos. Dice los pueblos. Uno podría preguntarse, ¿pero qué pueblos? La Escritura también señala que de ambos pueblos hizo uno, dice por allá. Ambos pueblos, tenía uno, tenía dos, de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles pueblos? Judíos y gentiles. De judíos y gentiles él hizo uno. ¿Pero quién? Jesucristo. Entonces acá dice: y a él se congregarán los pueblos. ¿A quién? ¿A Judá? ¿Al hijo de Jacob? ¿O a lo que Judá simboliza? Entonces ahí es tener en mente o poder detectar con la ayuda del Señor también cuál era la visión que tenía este hombre, de lo cual también escribió, o bendijo en este caso. Eso como primer ejemplo. Como segundo ejemplo, y hablando acerca de lo mismo, a él se congregarán los pueblos, me gustaría que fuéramos a Efesios capítulo 3, para ver otro ejemplo, esta vez Pablo. Ahí en Efesios, en el capítulo 3, hablando acerca de la importancia de la visión. Espero que lo haya encontrado. Dice Efesios capítulo 3. Vamos a leer, leamos desde el verso 1. Dice:
Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, esta palabra es súper importante, revelación es quitar el velo de algo, él estaba velado, no podía ver, por revelación fue revelado, dice, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea, ahora, mi conocimiento, dice Pablo, porque se le fue revelado, entonces se le mostró algo a Pablo, por lo tanto él ahora que lo vio tiene conocimiento de ello, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer o no se les mostró a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 2 puntos. Entonces, ¿cuál fue la revelación? ¿Qué fue lo que se le reveló a Pablo? Dice que los gentiles, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es prácticamente lo mismo que podíamos leer allá en Génesis 49, donde dice, a él se congregarán los pueblos. Bueno, ¿qué pueblo? Aquí dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Junto con quiénes? Con los judíos. Entonces, esto es lo que a Pablo se le mostró. Esto es lo que a Pablo le fue revelado. Esta es la visión que el Señor le entregó. Porque ahí dice que este misterio, dice ahora en el versículo 5, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, no es algo que ellos hayan inventado o hayan visto o un pensamiento, una imaginación. No, es algo que fue revelado, es una visión entregada por el Señor. Y aquí me gustaría detenerme un poquito porque esto tiene mucha relación cuando hablamos de importancia, la importancia de la visión. Porque justamente este tema, judíos y gentiles, hasta el día de hoy en las iglesias es motivo de, no quiero decir debate, pero también no hay una postura quizás clara al respecto. Algunos dicen que los judíos no son del pueblo de Dios, que los judíos ya tuvieron su oportunidad y que ya no, o que ahora la iglesia está compuesta solamente por gentiles. Entonces, no, insisto, no es mi tema profundizar en esto. De hecho, hay un estudio en esta misma página que ustedes pueden revisar que se llama El Misterio de Cristo, donde ahí está mejor explicado. Pero a lo que voy, que la importancia de la visión, que hasta el día de hoy este tema no está claro. Entonces, ¿por qué? Insisto, ¿por qué la importancia de tener una visión genuina del Señor? Bueno, esta era la visión, o esto es lo que el Señor le mostró a Pablo. Acá tenemos otro ejemplo. Y el último ejemplo que me gustaría que viéramos se encuentra ahí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Si me pudieran acompañar. Apocalipsis capítulo 20. Estamos hablando de la importancia de la visión, estamos viendo ejemplos. Recuerden, visión, revelar o ver. Entonces acá en el capítulo 20, en el versículo 11, podemos leer, dice, y vi, dice, un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, de nuevo dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Capítulo 21, versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, aquí dice el apóstol Juan, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Podríamos seguir leyendo, pero el ejemplo es cuál es la visión que se le entregó en este caso a Juan, qué es lo que él vio, qué es lo que podemos deducir de lo que a él se le fue mostrado por el Espíritu, insisto.
El mundo perecedero y también el mundo venidero. Ahí tenemos el juicio y también cuando él dice viví un cielo nuevo. Esa es la visión que se le mostró a Juan. Hemos hablado de ejemplos, hemos hablado de cosas que se les mostraron puntualmente a estos tres varones. Y uno podría pensar, ya, pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de mí personalmente? ¿Cómo encajamos nosotros igual en esto? Entonces ahí es donde es importante que esto no sea simplemente una lectura de algo que les pasó a ellos. Esto debe ser para nosotros una identificación. Ahora, ¿por qué digo esto? Y me gustaría que fuéramos a Primera de Corintios en el capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Como les decía, la importancia es identificarse con estas cosas y no ser simplemente un mero espectador que ver que esto le aconteció a Jacob o Juan vio esto o Pablo vio esto. Porque aquí dice en el capítulo 10 de Primera de Corintios, dice, versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar, y todo lo que ahí viene diciendo. Entonces podría alguien decir, o alguien pensar, bueno, eso les pasó a ellos, yo naturalmente no crucé por medio de las aguas, esto les pasó a ellos en otro tiempo. Pero lo importante de acá, y por qué los traje a este capítulo, es el versículo 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, pero ¿para quién? ¿Para quién fueron escritas estas cosas? Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, el identificarse o lo que implica poder darle esta importancia a la visión, lo que implica es una amonestación para cada uno de nosotros, ser amonestados por medio de la identificación con las visiones que han tenido estos varones, o lo que está escrito en la Biblia. Por ello también es, y lo dejé para el final de los ejemplos, el ejemplo más importante de visión que podríamos encontrar y con el cual también, insisto en la palabra, aunque suene redundante, es importante también que cada uno tenga una identificación con este tipo de visión, con la que vamos a leer ahora, la cual podemos encontrar en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Entonces dice, estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. Entonces, ¿de qué forma nos amonestan? Identificándonos con estas cosas. Entonces aquí es donde encontramos probablemente la visión más importante que podríamos tener del Señor. Isaías capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 1. Dice ahí, Isaías capítulo 6, verso 1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, está hablando Isaías. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, después de ver la visión, ¿qué fue lo que produjo en este varón? Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿por qué es la visión más importante? Porque pensar en qué es lo que produce esta visión o qué es lo que le produjo a Isaías. Si pudiéramos resumirlo en una palabra, esa palabra es muerte. Y alguno podría pensar, pero hermano, ¿qué está diciendo? ¿Cómo puede ser eso?
Bueno, Él lo dice, no lo digo yo, dice en el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Entonces esa palabra es importante porque eso es lo que produce ver o que pensar también o analizar qué es lo que vio Isaías, qué es lo que se le mostró. Entonces, ¿qué es lo que él o el Señor le mostró? El Señor le mostró su condición pecaminosa frente a un Dios santo, santo, santo. Frente a la santidad del Señor, Isaías vio su propia pecaminosidad. Y no solo eso, también vio la condición del pueblo, en qué condición se encontraba el pueblo y que él moraba en medio de ellos. Entonces eso es lo que produce la visión genuina de ver la santidad del Señor. Lo que produce en nosotros es muerte, un quebrantamiento a tal punto, que es allí donde somos muertos y empieza el proceso de transformación, donde el Señor puede transformar. Y solo para recordar, podemos también verlo en el ejemplo de Pablo, por ejemplo, que él iba ocupado en esto que él se había propuesto, en la persecución de la iglesia. Entonces, en ese camino donde el Señor se le aparece o el Señor se muestra ante él, estamos hablando de visión, que es lo que vio Pablo. Entonces ahí es cuando el Señor se presenta ante él. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice. Y él, bueno, sabemos la historia, cayó a tierra, muerte. Y ahí es donde todo su camino, todo lo que él venía haciendo, todo lo que él se había propuesto, es cortado. O sea, todo lo que él tenía en su mente, lo que él se había propuesto hacer, se cambia o se contrasta con lo que él mismo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces ya no es mi vida la que vivo, porque cayó a tierra, murió. Entonces ahí es donde comienza el proceso de transformación del creyente. Cuando ve la santidad del Señor y se ve a sí mismo su condición, cuando se da cuenta de que todo el camino que venía recorriendo, todos sus anhelos, todos sus sueños, lo que anhela en este mundo, lo va a conducir directamente a una muerte eterna. Entonces lo que debe uno procurar después es buscar al Señor. Buscar al Señor. Eso es lo que produce esta visión en el creyente. Y es lo que podemos ver acá en esta porción que hemos leído de Isaías. Dice, ay de mí, que soy muerto. Entonces ahí es lo que él ve, es lo terrible, y en el buen sentido de la palabra quizás, lo terrible que es la santidad del Señor frente a nuestra condición pecaminosa. Bueno, la importancia de la visión. Entonces, en base a todos estos ejemplos que hemos podido leer, podemos ir entendiendo también en qué consiste una visión, que tiene que ver con ver, tiene que ver con oír, algo que el Señor nos haya mostrado. Pero no solamente eso, sino que entendiéndolo, siendo consciente de aquello. Porque una cosa es leerlo, pero otra cosa es entenderlo y que more en nuestro corazón y que eso se haga vida, que nos cambie a tal forma de que estemos conscientes y que vivamos por esas cosas que el Señor nos ha mostrado. Entonces podemos ver que es real, se hace vida en la persona. Y eso también se puede ejemplificar y es digno de que cada uno haga su propio análisis. Cuando decimos que Jesucristo es nuestro Señor, por ejemplo, que se dice mucho, de hecho, incluso las personas que no son creyentes tienen, no sé, de repente frases como, ay Señor, oh Señor. Entonces igual siempre está ese concepto en la mente de que Dios es Señor. Pero ¿cuánta realidad hay de eso en la vida de cada uno? Ese es el análisis que uno debe hacerse. Y también, ¿por qué lo digo? Porque el mismo Señor pregunta, dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Entonces es como decirlo de la boca hacia afuera, pero realmente esa palabra o esa visión de que Jesucristo es Señor no es vida en nuestros corazones, sino que es una palabra que decimos porque la hemos aprendido, porque la misma cultura o la misma sociedad, no quiero decir evangélica, pero sí creyente, ha influido en que Dios es Señor, y Señor aquí, Señor allá y Señor acá. Entonces vienen a mi mente esas preguntas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? O también en Malaquías capítulo 1 dice, si soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? O si soy yo Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, dice, esto lo puede leer en Malaquías capítulo 1.
Entonces esas preguntas que hace el Señor es como diciendo, ¿por qué me llamas Señor si en tu vida yo no soy Señor? El Señor de tu vida eres tú mismo. Entonces eso es como para empezar a meditar. Si realmente hemos visto a Jesucristo como Señor, o aún, y esto no quiero decirlo a modo de crítica ni nada, sino que, insisto, es digno de analizar para cada uno. Todavía seguimos viendo a Jesucristo como un bebé que nació y que ahora que estamos ya en épocas navideñas, como un bebé que nació, que se simboliza y se pone en un arbolito o en un pesebre. Seguimos viendo a Jesús de esa manera. Entonces eso también es importante. Estamos hablando de la importancia de la visión, recordemos eso. Entonces es importante cómo estamos viendo a nuestro Señor. Lo vemos en la carne, por decirlo de alguna forma, porque la Escritura dice que Él se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo, haciéndose siervo, tomando forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estoy citando Filipenses capítulo 2. Pero dice que Él se humilló a sí mismo. Entonces no sería correcto, no sería apropiado que fuéramos nosotros quienes humilláramos también al Señor. Él es Señor. Pedro en el capítulo 2, me parece, del libro de Hechos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice: a este Jesús, al cual vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ¿cómo estamos viendo? Insisto, vuelvo a citar, y perdonen que lo haga de esta forma y no lo lleve a la lectura, pero ustedes también lo pueden leer en Filipenses capítulo 2. Luego de decir que Él tomó forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte de cruz, dice: Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ahí es donde la importancia de la visión que nosotros tengamos, que el Señor nos haya mostrado de Él. ¿Quién le mostró a Isaías? Que Él era una persona pecadora, en un pueblo pecador, versus la santidad del Señor, que Él es santo, santo, santo. Entonces, ¿qué es lo que debe producir la visión en nosotros? Muerte, quebrantamiento, a tal punto que eso nos lleve a una transformación. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿es necesario? ¿La visión es para todos? Y aquí me gustaría que fuéramos a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 3. Entonces la visión, estar consciente de esa visión, que se haga real en uno, que sea vida en nosotros. ¿Y por qué digo esto? Ahí en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, vamos a leer, dice: por tanto, ¿quiénes? Nosotros todos, dice, nosotros todos, o sea, estamos todos llamados a tener la visión, a tener una visión genuina del Señor. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué cosa? No la humillación del Señor. Dice, como en un espejo, la gloria del Señor. La gloria del Señor, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Dice, en un espejo, la gloria del Señor. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, insisto, la importancia de una visión, estamos todos llamados a tener esta visión. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos muestre estas cosas. Realmente, si no han sido vida en nuestro corazón, si no es vida en cada uno de nosotros, que el Señor nos la muestre. Ahora, entendiendo ya estas cosas, también es importante mencionar un punto o un aspecto quizás negativo. Que si bien hemos dicho que esto debe hacerse vida y debemos obrar o andar conforme a lo que Dios nos haya mostrado, también es importante recalcar que estas visiones provienen de Dios, no son pensamientos humanos, no es imaginación o algo que nosotros nos hayamos propuesto. Muchas veces incluso la misma Escritura se presta para malas interpretaciones.
por las cuales podemos ver que algunos hombres dirigen congregaciones de mala forma, mal interpretando versículos bíblicos. Y eso, hay ejemplos, hay montones, no es mi tema tampoco profundizar en ello, simplemente mencionarlo, simplemente dejarlo encima para que sea analizado por cada uno. Bueno, no es imaginación, no es pensamiento, no es idea, incluso tenemos mandamientos, no te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo, ni te postres delante de ellos, dice el Señor ahí en el segundo mandamiento, no te hagas imagen. También, y lo voy a leer ahí en Hechos, en el capítulo 17, dice, Pablo dice, hablándole a las personas en Atenas, dice, siendo pues linaje de Dios, estoy leyendo el capítulo 17, verso 29, si después lo quieren buscar, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Por tanto, la visión genuina del Señor no es producto de mi imaginación, no es producto de lo que yo piense o lo que yo crea o mis propias convicciones. Porque también podemos encontrar, y yo lo he escuchado en algunas personas, dicen, yo creo en Dios a mi modo. Yo no creo en lo que está escrito, yo creo que Dios es así o es asá. Yo creo a mi modo. Ese es como el argumento que muchos tienen. Entonces, ahí la importancia de contrastar siempre con la Escritura. Tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro. Entonces, frente a este peligro, a esta advertencia que me gustaría dejar, me gustaría que fuéramos a Jeremías capítulo 23. En Jeremías capítulo 23, para ver qué es lo que piensa Dios al respecto de estas cosas, de estos pensamientos de hombre, de esta imaginación. Jeremías capítulo 23. De hecho, ahí mismo, en este mismo capítulo de Jeremías, podemos ver cómo se origina una visión del Señor. Y ahí en el capítulo 23 me gustaría que leyéramos solamente el versículo 18. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio visión, y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Bueno, el que estuvo en el secreto de Jehová, o sea, en esa intimidad con el Señor, al que le fue mostrada una visión genuina de parte de Dios, estuvo en la intimidad con Él, estuvo en el secreto. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que inventan desde su propia imaginación, de sus propias convicciones o de lo que hay en el corazón del hombre? Y ahí es donde me gustaría que leyéramos en el versículo 25, ahí mismo en el capítulo 23, pero en el 25. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces, esto es lo que piensa el Señor con respecto a aquello. Y quiero detenerme en lo que dice, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Este es como un ejemplo de aquellos que pudieran decir, tener una visión, o Dios me dijo, o Dios me mostró, pero en realidad lo que están haciendo es guiar al pueblo para provecho propio.
no para bendecir al resto. Entonces ahí es donde el Señor pone esta advertencia. Él dice, yo no los mandé. Y Él está en contra de aquellos que andan por este tipo de camino, por decirlo de alguna forma. Dice, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Entonces aquí tenemos un ejemplo o un aspecto negativo en cuanto a decir, no, el Señor me mostró. Cuidado, porque hay evidencia. ¿Y por qué? Porque también quiero contrastarlo con un ejemplo bueno, el cual encontramos ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 3. Si me acompañan, Primera de Reyes, capítulo 3. Un capítulo, bastante conocido, Salomón, pero enfocarnos también, allá decía que acerca de los profetas que decían soñé, o sea que ellos diciendo en sueño el Señor me mostró esto, y ningún provecho tenían para con el pueblo. Esas dos cosas me gustaría que pudiéramos retener al leer esto, porque acá también hablando de visión, y específicamente una visión en sueños, dice ahí por ejemplo el capítulo 3 versículo 5, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo, oh Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Bueno, sabemos lo que Salomón pidió, pero me gustaría que hiciéramos hincapié en el versículo 15, que es el versículo clave, por decirlo de alguna forma. Dice, versículo 15, cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Entonces, cuando el Señor es el que produce la visión, ¿qué es lo que pasa? Bueno, termina conduciéndolo a Él, termina conduciendo a la persona a Él, al Señor, venir al Señor. Por eso insisto, en la transformación, en el quebrantamiento, en el morir a lo que yo soy, darme cuenta de mi condición y buscar al Señor, ir en pos de Él. Pero no solamente eso, porque de hecho, acá lo vemos también, ¿qué es lo que pasó con Salomón? Fue primero al Señor. Dice, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, venir al Señor. Pero no solamente eso, porque una vez que el Señor nos ha llevado a Él, podemos ser canal de bendición para otros. Allá en Jeremías leíamos, ningún provecho hicieron a mi pueblo, ningún provecho obtuvo el pueblo de lo que ustedes decían, el Señor me ha dicho. Estoy como parafraseando. Pero acá también vemos que Salomón, luego de ir al Señor, luego de tener esta visión, ir al Señor, dice, e hizo también banquete a todos sus siervos. Entonces vemos la diferencia, vemos el contraste claramente, donde en Jeremías no se bendecía al pueblo, no había provecho para el pueblo, y en cambio acá Salomón, con una visión genuina, visión verdadera, fue canal de bendición para el pueblo. Y me recuerdo mucho al ejemplo del mismo Señor Jesucristo, cuando dice que Él llamó a sus discípulos, los llamó para que estuvieran con Él. Primero, para que estuviesen con Él, y después los mandó a predicar. Y ahí les dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces pasa primero por venir al Señor, por aprender de Él, por comer de Él, y de lo que Él nos da, de lo que Él nos muestra, hablamos de visión, de lo que Él nos muestre, podemos compartir con el resto, podemos ser canal de bendición para los demás. Entonces ahí radica mucho la importancia de tener ya no solo una visión, sino una visión genuina, verdadera, entregada por el Señor. Ya hemos visto ejemplos, hemos visto la importancia, y podemos con la ayuda del Señor tener más o menos claro qué es lo que implica o en qué consiste una visión, y también cuáles son los peligros de ir en pos de lo que nuestro corazón nos dice que podría ser una visión del Señor, o Él ha dicho, pero en realidad Él no dijo. Entonces, frente a todo eso también cabe hacerse la pregunta, ¿qué hacer si hemos tenido una visión? Si hemos tenido una visión genuina del Señor, ¿qué hacemos? Y acá podemos encontrar la respuesta ejemplificada en la vida de Pablo. Y me gustaría que fuéramos al libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 26. Ya si el Señor nos ha entregado una visión genuina, ¿qué hacer? ¿Qué hago ahora? Hechos capítulo 26.
Dice ahí, el capítulo 26, la defensa de Pablo frente al rey Agripa. Ahí en el versículo 1 podemos verlo, dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa, y empieza a defenderse y empieza a contar todo lo que él vivió. Pero a lo que vamos a ir puntualmente es al versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 13, Hechos 26, 13. Recordemos la pregunta: ¿qué hacer si hemos tenido una visión? Dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Recuerden, ¿qué vio él? Vi una luz del cielo. Ya, versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Vio y oyó. ¿Qué oyó? Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. He aparecido, o sea, me has visto, me he mostrado. Algo que el Señor me haya mostrado, en este caso le mostró a Pablo: para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas, de nuevo, que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que también hace el Señor? El Señor se le aparece, hemos dicho, para llevarnos a Él, para estar con Él. Recordemos los discípulos, los llamó para que estuvieran con Él y luego los mandó a predicar. Entonces acá también se cumple. Dice el versículo 17, dice: librándote de tu pueblo, de los judíos, y de los gentiles. Lo sacó para que estuviera con Él. Dice: a quienes ahora te envío. Entonces ahí se cumple nuevamente. ¿Pero para qué? ¿Para qué lo envía? ¿Qué es lo que hizo Salomón? ¿Qué es lo que se le reprochaba a los profetas que habían soñado de su propio invento, que no eran de provecho para el pueblo? Salomón, ¿qué hizo? Banquete para sus siervos. Entonces, ¿para qué lo enviaba el Señor a los gentiles? Versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que produjo la visión genuina en Pablo. De hecho, en esta porción podemos resumir todo lo que hemos hablado en esta tarde. Entonces, insisto, la pregunta, porque todavía no hemos llegado al versículo clave, la pregunta: ¿qué hacer si hemos tenido una visión genuina del Señor? Respuesta, versículo 19. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Lo primero que podríamos puntualizar: si hemos tenido una visión, no ser rebelde a la visión. Acá en Chile hay una frase o un dicho muy no sé si famoso, pero sí muy dicho, cuando a alguien frente a una situación puntual él no está interesado, él dice: no estoy ni ahí. Es lo opuesto a lo que dice Pablo acá. O sea, nosotros, si el Señor algo nos ha mostrado, no podemos ser indiferentes. No estar ni ahí con lo que el Señor nos haya mostrado. Muy por el contrario. Dice: no ser rebeldes, no ser duros de corazón frente a lo que el Señor nos haya mostrado. Eso es lo que primeramente podríamos puntualizar. Entonces también podríamos hacer la pregunta, o hacerle la pregunta a Pablo: ya, Pablo, tú dices no fuiste rebelde a la visión, pero ¿hasta qué punto no fuiste rebelde? Y eso podríamos leerlo en el versículo 20, el capítulo 20 del mismo Hechos. Capítulo 20. Entonces, Pablo, ¿hasta qué punto no ser rebelde frente a lo que el Señor me ha mostrado? Aquí en el capítulo 20 tenemos el pasaje donde Pablo hace llamar a los ancianos de Éfeso para un discurso de despedida. Él les dice: nunca más verán mi rostro, por ejemplo. Pero dentro de ese discurso, de eso que le está comunicando, es lo que quiero puntualizar. Y respondiendo a la pregunta: ¿hasta qué punto no ser rebelde con la visión que el Señor me ha mostrado? Vamos a leer a partir del versículo 20, Hechos 20:20. Dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas,
testificando judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio o me está diciendo o me está mostrando de alguna forma, diciendo, ¿qué es lo que me dice? Que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso es lo que a Pablo, en este caso el Espíritu Santo, le estaba mostrando. O sea, que a donde él iba a Jerusalén le esperaban tribulaciones, le esperaban prisiones. Entonces, quizás alguno si pudiera conversar en este preciso momento, pudiera darle un consejo al apóstol Pablo. Alguno podría decir, no, Pablo, no vayas a Jerusalén, mejor anda a otro lado, anda a otra ciudad donde no haya llegado el Evangelio, predica para allá. Que no vayas a Jerusalén porque ya te van a tomar preso. Si tú estás diciendo eso, alguien podría aconsejarlo de esa forma. Entonces, ¿cuál es la respuesta o preguntarnos, bueno, el apóstol Pablo hasta qué punto no fue rebelde con la visión? ¿Qué respondería él a nuestro consejo? Y lo podemos leer acá, dice, versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso. Entonces probablemente no nos haría caso si nosotros le aconsejáramos no ir a Jerusalén. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, Pablo tenía las cosas claras. Él no fue rebelde a la visión y él tenía esa convicción frente a lo que Dios le había mostrado, frente a lo que Dios le había dicho, de ir, de no hacer caso a ninguna cosa, decía él, ni estimar preciosa su vida para él mismo, cuando muchas veces nosotros, bueno, yo creo que ninguno quiere padecer, ninguno quiere sufrir, pero el Señor dice que bienaventurados son los que sufren por causa de Él, no por causa del pecado, sino que por causa de seguir al Señor, por causa de perseverar en Él. Eso es aprobado delante del Señor. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto no se rebelde a la visión? Bueno, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Entonces también me gustaría mencionar lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo cuando Él anunciaba su muerte, su crucifixión. Bueno, se le apareció ahí quien Pedro, le dijo, Señor, nada de esto te acontezca. Es como el mismo consejo que uno podría haberle dado a Pablo, que no te acontezcan prisiones ni tribulaciones, no vayas a Jerusalén. Bueno, lo mismo le dijeron al Señor, y bueno, ya sabemos cuál es la dura respuesta que le dio el Señor a Pedro en aquel caso. Bueno, es lo mismo. Entonces, no ser rebelde a la visión y tener esa convicción de ir en pos de lo que el Señor nos haya mostrado. ¿Cuál sería entonces la culminación? Porque acá Pablo dice no estima preciosa su vida, dice con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Y eso lo podemos ver también en 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. Entonces, ¿hasta qué punto? Bueno, dice el capítulo 4, en el versículo 7, que hasta qué punto llegó Pablo. Bueno, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces ya decía, para cumplir con su ministerio, para cumplir con gozo su ministerio, su carrera, decía él, y acá dice, he acabado la carrera. Entonces ya guardó la fe. Y en ese caso también podríamos decir guardó la visión, no fue rebelde a la visión. Entonces, sigue diciendo, versículo 8, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, galardón, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y yo les mencionaba anteriormente que la visión no es solamente para algunos, estamos todos llamados, lo leímos ahí en 2 de Corintios capítulo 3, acá también lo reafirma. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Entonces no es solamente la visión por algunos, estamos todos llamados a tener esta visión. Y acá puntualmente dice a todos los que aman su venida. Bueno, sabemos que el Señor viene, pero lo sabemos porque algún otro nos lo dijo, porque siempre se escucha por ahí, o realmente eso es una convicción en nosotros. Eso es algo que el Señor nos ha mostrado de tal forma que estamos viviendo en pos de ello. Porque acá dice aman su venida. Recordemos que hay algunos que tienen la venida del Señor por tardanza. Quizás ellos, o probablemente, seguramente ellos no aman la venida del Señor, la tienen por tardanza. Pero acá dice los que aman su venida, también les está guardada la corona, esa corona de justicia, ese galardón. Y para ir terminando, terminamos acá en Hebreos capítulo 10, acerca de esto mismo, de la venida del Señor. Vamos a terminar así nomás. En Hebreos capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 35. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Espero que lo haya encontrado. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, no retroceder. Guardar la fe, como decía Pablo. Guardado la fe, he acabado la carrera. Y también galardón. Hablamos de galardón para los que aman su venida. Bueno, dice: el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces tenemos ahí la importancia de la visión, de una visión genuina del Señor, que el Señor nos ayude si es que no hemos tenido esta visión, que el Señor nos muestre estas cosas, y si es que la hemos tenido, que el Señor no nos haga ser rebeldes a esta visión, sino que vivir en pos de ella, sino que ir en base a todas las cosas que el Señor nos haya mostrado, aferrarnos, aunque uno de repente pueda encontrarlo muy pequeño, algo que el Señor me mostró, pero si el Señor genuinamente te lo mostró, aférrate a ello, y anda en pos de ellos, persevera, y eso cada vez, quizás sin darnos cuenta, nos va a guiar más al Señor, nos va a guiar más a la santidad, y nos va a apartar mucho más del pecado del mundo. Que el Señor nos ayude, que si alguna de estas cosas no ha quedado del todo clara, que el Señor vaya dando luz, vaya mostrándola a su tiempo, si es esa su voluntad. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y nos estaremos viendo el próximo viernes para seguir compartiendo acerca de esta serie de los videntes y su visión.